primeramente con lo que es el caso clínico. Y bueno, dice así, un hombre de 27 años con tabaquismo social y características clínicas sugerentes de hipogonadismo presentó una pérdida súbita de visión central en el ojo izquierdo. El paciente además refería tos, disnea, fiebre, sudores nocturnos. También refería pérdida de peso, dolor en el pecho en los meses previos, ¿no? Y estos síntomas habían ido progresando, ¿no? Hasta llegar a cuando llegó a emergencia, ¿no? Bueno, el examen de fondo de ojo reveló una hemorragia macular central en el ojo izquierdo, que se presume es la causa, ¿no?, de la pérdida de la visión. Lo que es la angiografía demostró la ausencia de vasculitis, oclusión vascular o neovascularización. Y bueno, es por eso que se descartan, ¿no?, algunas de las patologías que se pueden pensar, ¿no?, con esto. Y bueno, el cuadro visual apareció de forma reciente, ¿no?, justamente coincidiendo con la progresión de los síntomas sistémicos, ¿no?, la baja de peso, la sudoración, entre otras cosas. Al paciente le hace una evaluación de laboratorio donde se observa una anemia severa, ¿no?, con una hemoglobina de 6.7 gramos decilitros, ¿no?, una anemia severa, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es el hemograma también vimos neutrófilos en 75%, ¿no?, una disminución de linfocitos, y también vimos una ferritina elevada de 1603, ¿no? Y bueno, también se menciona que las demás pruebas de laboratorio estaban dentro de los límites normales. Bueno, ante estos hallazgos, el paciente fue diagnosticado primeramente, ¿no?, por lo del ojo, por una retinopatía anémica sospechosa de ser secundaria, ¿no?, un trastorno oncológico. Bueno, al momento de esto, se realizó también una radiografía de tórax, se reveló una densidad, ¿no?, a lo largo del borde derecho del corazón, y esto motivó a estudios adicionales como es la tomografía. Siguiente diapositiva. Aquí podemos observar la radiografía de tórax, en este caso, donde podemos observar una masa mediastínica que se observa, ¿no?, en el borde derecho del corazón. Y aquí podemos observar lo que es la tomografía. Primeramente esta que dice la letra A, podemos observar una masa, ¿no?, justamente en el mediastino anterior. Y bueno, aquí se nos marca, ¿no?, que el diámetro anteroposterior, bueno, es un corte axial primeramente, ¿no?, donde vemos que el diámetro anteroposterior es de 10.2 centímetros. En este caso, en esta ventana también axial, vamos a ver que el diámetro transversal es de 9.6 centímetros. Y en esta ventana de corte coronal, vamos a ver que el diámetro máximo va a ser de 12.5 centímetros. Y bueno, ahora las preguntas, ¿no? En base a todo lo que les mencioné, ¿cuáles serían los factores de riesgo que presentaría este paciente, ¿no? Tabaquismo social, hipogonadismo. También no veríamos los sí. Bueno, aquí vemos, ¿no?, el tabaquismo social, ¿no?, como lo dijeron, las características clínicas sugerentes, ¿no?, del hipogonadismo, que más tarde lo voy a explicar por qué, los síntomas constitucionales, ¿no?, la fiebre, los sudores nocturnos, la edad joven también, que es un paciente joven de 27 años, y también la anemia, que era muy severa, ¿no?, que provocó justamente un problema oftalmológico. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué exámenes complementarios solicitaríamos, ¿no? Marcadores tumorales. Los marcadores tumorales. Su radiografía. La radiografía, sí. Algunos de los exámenes ya se hicieron. Y bueno, primeramente, lo que se debería pedir ante un paciente, ¿no?, que tiene hipogonadismo, que es joven, deberíamos pedir los marcadores tumorales, ¿no?, como lo dijeron. El primero que tenemos que pedir es la alfa-fetoproteína, lo que es la beta, la hormona gonadotrópica, coriónica humana, y lo que es el LDH, ¿no?, el TSG, el TSR. En este caso, en estos pacientes se encontraba dentro de los valores normales. Y también, ¿no?, la análisis de la función renal, la función hepática. También podríamos pedir un frotis de sangre periférica y justamente, ¿no?, también la tomografía de tórax con contraste, que también se hizo, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la sospecha de diagnóstico actual? ¿Qué sospecharían? Tumor. A ver, mencionen pues las 4 T's. Un timoma, un tumor, un terrible linfoma. No está en la zona del timo, ¿no es cierto? No está en la zona del timo. Terrible. Terrible linfoma, que podría ser, el otro ya lo dijeron, Teratomas. Y el último es tumor. Que son los más frecuentes.
célula puede Las tener. 4. O bueno, ahí sí, mencionen. Bueno, continuando, ¿no? Sería básicamente el diagnóstico actual una masa mediastínica anterior, ¿no? Donde podemos encontrar justamente lo que decíamos, un linfoma, un tumor típico, ¿no? Un tumor en este caso de células germinales u otras, ¿no? Masas mediastínicas anteriores. Y la última pregunta sería, ¿cuál sería el procedimiento diagnóstico de certeza, ¿no? Para este paciente? Sí, la biopsia. Sí, ¿no? ¿Por qué pidieron diabetes? Porque los tumores germinales son Ah, sí. Lo voy a explicar en un momento. Es muy importante, los 3 marcadores que han pedido ahí son los marcadores que no nos pueden faltar en tumores de intestino. La alfa-fetoproteína, la beta-fetoproteína, la velocidad de circulación, el LDH, que son marcadores tumorales. ¿Cierto? Y bueno, ya para cerrar el caso, bueno, el caso clínico, la revista de donde sacamos este caso es la titula, ¿no? Retinopatía anémica como síntoma de presentación de un tumor mediastínico, en este caso de células germinales. Y bueno, para cerrar, ¿no? Dentro de lo que son los análisis de laboratorio, demostramos que se encontró una alfa-fetoproteína, en este caso de 1459, y en este caso una hormona no gonadotrópica coriónica, se está en valores normales. Y bueno, ¿qué quieren decir estos marcadores, no? Seguramente más adelante lo vamos a explicar en lo que son los tumores, ¿no? Pero para ir adelantando un poco, lo que es la alfa-fetoproteína va a ser una glucoproteína que se produce básicamente en el hígado fetal, en el saco vitalino, ¿no? En el adulto no se produce, y cuando se eleva, básicamente está diciendo que hay un tumor, ¿no? Y lo que es la beta, la hormona, ¿no? Coriónica, indica, ¿no? La presencia de sincitio trofoblasta, ¿no? Bueno, básicamente sería relacionado, pero en este paciente se encontraba normal. Y bueno, ahora sí. Solamente para el nombre de la idea, la validez de los marcadores es su valor era 10 y está 1000. Esa es la validez de un marcador. Diferente sería que sea 50. Está elevado, es un poco elevado, ¿no? Que puede darse en algunas alteraciones. Pero en las neoplasias se eleva muchísimo. Esa es la validez de los marcadores. Fíjense que no hacen diagnóstico, pero cuando están muy elevados, es diferente. Ya. Y ahora sí, como tal, vamos a exponer lo que son los tumores mediastínicos, ¿no? Y bueno, primero como introducción, hablaremos un poco del mediastino, porque es importante conocer, porque luego ya veremos que los tumores se van a clasificar justamente en base a los espacios, ¿no? Del mediastino. Y bueno, primeramente vamos a delimitar el mediastino. Primeramente, superiormente vamos a ver que el mediastino se encuentra limitado por el opérculo torácico. Algunas bibliografías dicen incluso que es la primera costilla. Inferiormente vamos a ver el diafragma. Anteriormente por el esternón, ¿no? Y posteriormente por la columna. Es importante conocer esto porque el mediastino puede, bueno, se menciona que puede ser el 1% de las causas, en este caso de tumores, ¿no? O de neoplasias. Y bueno, como tal no termina ahí los límites, sino que el mediastino se va a dividir en un mediastino superior y un mediastino inferior. Y este mediastino inferior a su vez se va a dividir en un anterior, en medio y posterior, ¿no? Aquí podemos observar el contenido y los límites, ¿no? Primeramente el mediastino superior, ¿no? Como lo dije, ¿no? La primera costilla. Inferiormente sería la T4. Y bueno, dentro de lo que es el contenido, aquí podemos observar el timo, la tráquea, el esófago, ¿no? El conducto torácico, algunos nervios como el vago, el frénico, ¿no? Entre otras estructuras también linfáticas. Y lo que es el mediastino inferior, ¿no? Como lo decía, primeramente se va a dividir en uno anterior, o también llamado mediastino anterior o anteroinferior. Cuando el límite, ¿no? Superior va a ser la T4, claro, y el límite inferior va a ser, bueno, puede ser el diafragma, ¿no? En este caso se menciona que es la T9. Y bueno, adelante es lo que es el esternón y posteriormente lo que es el pericardio. Y aquí que vamos a observar o cuál va a ser el contenido, ¿no? Que es importante que tengamos en cuenta, es el remanente del timo y lo que son los ganglios linfáticos. Luego, en el mediastino medio o medio inferior, los límites van a ser iguales, ¿no? T4, T9, en este caso el aspecto pericardio, el aspecto anterior del pericardio, perdón, y el aspecto posterior del pericardio. Y aquí, ¿cuál va a ser el contenido, no? Va a ser primeramente el corazón, algunos nervios, ¿no? Como el nervio frénico, el pericardio, la aorta ascendente, el tronco pulmonar, ¿no? Entre otros. Y el mediastino posterior inferior va a cambiar un poco, ¿no? Porque en este caso el diafragma, al ser cóncavo,
bueno, el límite va a ser T4, ¿no? Pero aquí va a ser T12, va a ser cóncavo el diafragma, ¿no? Y bueno, el aspecto posterior del pericardio va a ser su pared anterior, ¿no? Se podría decir, en la columna de la posterior. Y aquí justamente en el mediastino posterior vamos a tener, ¿no?, los tumores neurogénicos, neuroendocrinos, ¿no? ¿Por qué? Porque en su contenido vamos a ver los nervios esplágnicos, estructuras linfáticas, ¿no?, el conducto torácico, entre otras, ¿no? Y es por eso que el contenido va a ser bastante importante para clasificar lo que son los tumores. Continuando con la exposición, como mencionó mi compañero, tenemos lo que es la clasificación, ¿no? Ya sea en superior e inferior, o bueno, anterior, medio y posterior, en el caso del inferior. Y bueno, los distintos órganos que tenemos en estos espacios virtuales, digamos así, esos espacios que están delimitados. Primeramente, como mencionaba anterior, tenemos el timo, y acá hay directamente bastantes patologías que se pueden asociar, ¿no? Tanto como es el Cushing, aplasia pura de la serie roja, miastenia gravis y la hipogamaglobulinemia. Igualmente hay otras características como es el tiroides, teratoma de tumores de células germinales y el linfoma. Aparte en el medio, en el mediastino medio, mencionaríamos lo que son los linfomas, obviamente lo que es la hernia de Morgagni y bueno, quistes de desarrollo, ya sean plicáricos o broncógenos. Y en el lado posterior, ya relacionado a lo que son los nervios raquídeos, también tenemos alteración de lo que son los nervios periféricos, ya sean lo que son los neurofibromas, o alteración de los ganglios hepáticos, ya sea un ganglioneuroma, neuroblastoma y todas las características que pueden observar en esta tabla. Igualmente acá también se afecta lo que es el linfoma. El linfoma en sí afecta a esos tres espacios. Otra clasificación se podría mencionar en este cuadro, que es mediante una clasificación ya sea por prevascular, ya sea visceral o bien paravertebral. En este caso, en lo que es prevascular, tenemos estructuras en el compartimento donde está el timo, donde hay grasa, nervios linfáticos y lo que es la vena brachiocefálica izquierda. Y obviamente acá puede haber lo que mencioné, sobre todo los linfomas, ¿no?, que afectan en sí en todo lado. Igualmente el metástasis y el bocio intratorácico. En la región visceral tenemos lo que son las estructuras como la tráquea, el esófago, los ganglios linfáticos, el conducto torácico y el corazón. Y las arterias, grandes arterias que nacen del corazón, pues. En este caso, lesiones pueden ser linfomas, ya sea metástasis o quistes de duplicación y otros más. Y bueno, a nivel paravertebral, de la parte posterior, ya tenemos lo que es la columna torácica y bueno, tejidos blandos paravertebrales, ya sean músculos y toda esa región. Acá puede haber lo que son los tumores neurogénicos, procesos infecciosos y lesiones traumáticas. Igualmente acá tenemos otra clasificación, ya sea anterior, superior, medio, posterior o surcos paravertebrales, que se menciona también en estos cuadros. Bueno, en relación a lo que son los porcentajes de estos tumores del mediastino, es clásico, ¿no?, aprender lo que es la mnemotecnia de las 4 T's, ya sea tiroides, timoma, teratoma y lo que es el terrible linfoma. En este caso, mencionamos que estos son los más comunes. Como pueden ver en estos cuadros, vamos a ver que en el caso de tumores de mediastino se presentan en un 34%, los neurogénicos en un 17%, los quistes en un 14%, los linfomas en un 11%, los germinales en 8%, tumores varios en 6.9%, mesenquimáticos en 6% y tumores endocrinos en un 2.6%. Y bueno, si clasificamos mediante lo que es la clínica del paciente, los pacientes vienen más de manera sintomática, ya sea porque estos órganos generan una masa, ¿no?, que obstruyen o aplastan otros órganos y ahí genera lo que son la sintomatología. Pero también hay casos donde el paciente viene de manera asintomática. Igualmente, ya de acuerdo a la clasificación por topográfica, ya sería el mediastino anterior, medio posterior, donde es más común en el caso del mediastino anterior. Y si es en caso de clasificación mediante lesiones benignas o malignas, es más común lo que son las benignas, pero no por tanta diferencia, solo es de 57 a un 43%. Bueno, en la clínica general, ¿cómo podríamos encontrar un paciente que podría venir por una causa de algún tumor en el mediastino? Primeramente tenemos que evaluar 2 puntos. El paciente normalmente viene con un dolor torácico o bien con disnea. Lo principal en este caso es mencionar que los pacientes normalmente vienen con un cuadro asintomático, o sea, no tienen ningún tipo de síntoma y puede ser por un hallazgo incidental en este caso. En el caso de que un paciente venga de manera asintomática, o sea, no tiene ningún tipo de síntomas, normalmente se relaciona con una lesión benigna. Y bueno, en este caso, si hay la presencia de síntomas, ya sea por una compresión o invasión de determinadas estructuras, puede causar algún síndrome, ¿no?, como es el síndrome de vena cava superior, el síndrome de vena cava inferior, por ejemplo, también tos, se afecta a lo que son las vías respiratorias, porque en este caso también disnea,
Y bueno, igualmente se afecta lo que es el nervio frénico o disfagia en algunos otros casos cuando afecta el isquus, ¿no? Hay dos características. Siguiente diapo. Bueno, lo que es la presentación al momento del diagnóstico, como ya se mencionó, sería lo que es, ¿no? Si el paciente viene sintomático o bien asintomático. Si el paciente viene sintomático, es más probable que sea maligno. 90% de los tumores malignos van a presentar síntomas, pero en este caso es solo un tercio de los pacientes que vienen con esta característica van a ser malignos, o sea, es muy poco la probabilidad. Aparte de eso, tenemos que si es asintomático, la mayoría de los pacientes o bien son, como dije, ¿no? Vienen asintomáticos o bien son síntomas muy leves. Ya que hay otras características de síntomas, ¿no? Ya sea hinchazón facial, insuficiencia respiratoria aguda, tos, ronquera y otros síntomas sistémicos, como puede haber presencia de Cushing, fiebre, sudoración, prurito, eritema nodoso, ya sea calcio elevado, hipertensión y coagulopatía. Sí. Bueno, en el examen físico, muy importante para evaluar lo que es las características y para ver si se puede palpar esa masa. Bueno, sobre todo en la inspección para ver lo que es la modificación de documentos, o ver abovedamientos o pulsaciones anormales, sobre todo si es en la región del cuello, ya sea de tiroides, se puede observar fácilmente, ¿no? Si hay una presencia de una masa, si es en la región superior o bueno, si es intratorácico y ahí es un poco más difícil. En el caso de la palpación también es muy importante para investigar puntos si son los dolorosos, en este caso ya sea la palpación cuidadosa del cuello con maniobras de Crilley y otras maniobras para ver para observar o palpar, sobre todo lo que son también las fosas supraclaviculares y la fosa supraesternal. En el caso de la percusión, igualmente, para ver lo que es el tono, si es tono mate o submate, y bueno, igualmente hacer una percusión en el columna external y en las vértebras, ya sea de la segunda a la quinta torácica, para ver, palpar alguna alteración de tipo ocupante, ¿no? Una masa. Y bueno, la auscultación también es muy importante para ver, para observar si hay una alteración, sobre todo a nivel de lo que es la compresión, obstrucción de tráquea, bronquios o el mismo pulmón. Acá también se puede alterar lo que es el murmullo vesicular, puede estar disminuido, incluso abolido. Y bueno, signos de compresión de grandes trombos arteriales. Es muy importante lo que es el examen físico, si digamos estamos en un lugar donde no tenemos, tomógrafo o para sacarle una radiografía, pero en sí lo que más aporta son los exámenes imagenológicos. Bueno, las principales síndromes o características que podemos observar en este caso de lo que son los tumores semiacidos, vamos a clasificarlo en estas 6, principalmente, ¿no? Ya sea el síndrome de la vena cava superior, cuando hay una obstrucción aguda o subaguda de lo que es o de la vena cava superior, ya sea por trombosis, por una compresión o una invasión de esta misma, puede generar estas características físicas en el paciente, ya sea edema facial o cervical, tenemos deterioro de la conciencia, inyección conjuntival, que es en los ojos también lagrimeantes, tenemos mareos, epistaxis y hemoptisis. En el caso se afecta lo que es el síndrome de la vena cava inferior, ya como dice su nombre, no afecta a la vena cava inferior y va a tener síntomas como digamos del corazón derecho, ¿no? Ya sea edema en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia y circulación colateral, como se puede observar en las imágenes. Muy importante lo que mencionaba la compañera, de por qué es muy importante el caso de los marcadores, ¿no? Ya que algunos de estos tumores pueden generar secreciones neuroendocrinas y en estos casos puede generar manifestaciones endocrinas, ya sea el síndrome de Cushing, miastenia, anemia, ginecomastia, hipercalcemia, hipertiroidismo, hipoglucemia, lupus, pénfico y el síndrome de Sjögren. Igualmente lo que son las adenopatías cervicales o axilares, en este caso sería observar y bueno, también palpar estas regiones y si es necesario hacer una biopsia, ¿no? Del ganglio linfático. Muy clásico lo que es las adenopatías de la región axilar, ya puede ser, digamos, un linfoma. Igualmente acá el síndrome de Horner, ya sea una invasión o compresión de los ganglios linfáticos cervicales inferiores o los torácicos superiores, lo que es el sulcus, y bueno, genera esa característica, ¿no? Una tríada de la adaptosis palpebral, del neoptalmos y lo que es la miosis. Y si ya afecta lo que es el conducto torácico, ya podemos observar lo que es procesos, lo que es el kilotórax, ¿no? Y acá normalmente se relaciona con procesos malignos, ya sea unilaterales o bilaterales. ¿Sí? Bueno. Ya, como ya mencionaba, los tumores mediastínicos más sintomáticos y un gran punto va a ser la evaluación y diagnóstico por imágenes, ya que nos puede dar la forma o la característica del tumor. Primeramente vamos a usar lo que son las radiografías de tórax, una radioscopía diafragmática, tomografía compensada, una resonancia magnética o una ecografía. En lo que es una radiografía simple podemos encontrar diferentes aspectos en la placa que podrían hacer la ocupación del espacio
claro longitudinal, un signo de la silueta, un signo de auscultación miliar o signos de una lesión extrapulmonar, ya sean portes nítidos o convexos desde el pulmón, o si no, ambos los costoprénicos obtusos. Acá vemos una tomografía en la cual vamos a ver un tumor mediastínico anterior, en los cuales podemos ver lo que es la forma y lo que es cómo se compuesta. También como ya mencioné, va a haber diferentes pruebas de imagen para poder determinar el tipo de tumor mediastínico, en el cual el target va a hacer un criterio de elección y la resonancia magnética, los cuales nos pueden ayudar a diagnosticar tumores neurogénicos que comprometen el mediastino posterior. Y también los marcadores tumorales, como ya lo mencionamos antes, los cuales son los tumores de células germinativas, después vamos a ver la hormona de que es la alfa-proteína o la coriónica, los pinomas que van a ser los antireceptores de acetilcolina y los neuroblastomas que vamos a utilizar que son las catecolaminas o los metanefrinas de orina. También va a haber otro tipo de diagnóstico de imagen que va a ser un diagnóstico definitivo que va a ser el anatomopatológico, que va a ser la toma de biopsia, que puede ser mediante una mediastinografía anterior, que va a ser el procedimiento de Chamberlain, en una mediastinografía o puede ser también una videotoracoscopia. Y aquí vamos a ver lo que son los marcadores biológicos de los tumores. Vamos a ver primeramente lo que son los carcinomas clínicos y tumores invasivos, después van a ser las celebraciones de la PDG, además vamos a encontrar lo que son las neoplasias como las adenomas o carcinomas paratiroideos, los ferrocromocitomas que van a ser elevaciones de cetoaminas en suero y tumorinas, y los carcinomas que van a ser elevaciones de antígenos embrionarios, y las neoplasias de células germinativas que van a ser la elevación de la alfa-proteína y de la proteína coriónica. Bueno, vamos a pasar desarrollando los tumores de mediastino anterior, ¿no? Y acá vamos a tener la terrible F, que va a ser el timoma, el teratoma, o bueno, tumor de células germinales, el terrible linfoma y el de tejido tiroideo. Primero vamos a comenzar con el timoma. Vamos a tener que este va a ser el más frecuente de lo que van a ser los tumores del mediastino anterior, ¿no? Este va a ser una neoplasia, específicamente de las células epiteliales del timo. Va a ser una masa firme, bien delimitada y de color canela, cuyo tamaño varía desde microscópico hasta más de 30 centímetros de diámetro, ¿no? Bueno, antes en las clasificaciones también se incluía lo que es el carcinoma tímico, pero en las nuevas clasificaciones está separado, ¿no? Básicamente el carcinoma tímico, a diferencia del tinoma, va a ser raro, muy agresivo, el cual va a invadir y va a tener una metástasis más grande y temprana, ¿no? En la epidemiología tenemos que puede aparecer a cualquier edad, pero su edad pico va a ser entre los 40 y los 60 años. La distribución entre el sexo va a ser igual tanto para los varones y para las mujeres, y bueno, van a representar el 20 al 25% de las masas del mediastino anterior. Lo importante sobre el tinoma va a ser su asociación a lo que viene a ser la miastenia gravis. Tenemos que el timo va a jugar un rol importante en lo que va a ser la tolerancia inmunológica, ¿no? Y una afección a este va a tener también una afección, bueno, va a afectar también al sistema inmunológico. Bueno, la afección al timo va a afectar también enfermedades autoinmunes, ¿no? Por eso se menciona, bueno, estudio menciona que la miastenia gravis se desarrolla entre el 30 al 50% de los pacientes que tienen un timoma. Por eso, cuando se diagnostica el timoma, lo más adecuado sería hacerle un examen de miastenia gravis, ¿no? Sí. Bueno, respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que por lo general van a ser asintomáticas, es decir, el paciente no va a saber que lo tiene y descubrirlo va a ser de manera casual en otros chequeos, ¿no? El 30% va a presentar molestias torácicas que van a estar determinadas por la afectación a los órganos que se encuentran alrededor del timo, como va a ser tanto el dolor torácico, disnea, tos, infecciones de tracto respiratorio, disfagia y, bueno, síndrome de la vena cava superior, ¿no? Un 40% de los pacientes
van a tener manifestaciones asociadas a síndromes paraneoplásicos, como va a ser tanto la miastenia gravis, la plasia pura de serie roja, y bueno, alteraciones endocrinas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a tener una clasificación del timoma, una clasificación tipo A, tipo B, y bueno, antiguamente, que también entraba el tipo C, que era el carcinoma típico. En lo que respecta al tipo A, vamos a tener que es un timoma medular, el cual va a tener células fusiformes y pocos linfocitos. La mortalidad va a ser baja, y bueno, en lo que respecta al tipo B1, vamos a tener un timoma similar al timo normal, en el cual vamos a apreciar muchos linfocitos y células epiteliales. En el tipo B2, vamos a tener el timoma cortical, predominantemente cortical, ¿no? En el cual tenemos muchas células epiteliales. Vamos a tener un tipo que va a ser AB, el cual va a ser un timoma mixto, que va a ser mezcla de las áreas tanto del tipo A y del tipo B. Tenemos que hasta más o menos la clasificación tipo B1 no va a ser tan grave, ¿no? Y a partir del tipo B2 y tipo B3 sí va a ser más grave, con alta tasa de mortalidad. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico, como ya se había mencionado, por lo general va a ser asintomático, el paciente no va a tener ninguna manifestación clínica y su hallazgo se va a dar de manera casual, ¿no? Ahí está dándose otros chequeos. Por lo general, la primera imagen que vamos a tener esto va a ser una radiografía, donde vamos a observar una masa, y bueno, en este caso, específicamente del timoma, una masa bien delimitada, ¿no? Posteriormente se debe realizar una tomografía con contraste, el cual nos va a permitir observar la ubicación exacta, el tamaño, la forma. Y bueno, aparte de esto, en casos especiales también se puede realizar una resonancia magnética en caso de que tengamos un paciente alérgico al contraste o bueno, en casos especiales. Si a partir de esto encontramos una masa que es resecable, o sea, está delimitada, no vamos a pedir una biopsia, porque de una u otra forma, al pedir biopsia, igual vamos a llegar a la cirugía. O sea, la biopsia va a ser lo que nos va a confirmar el diagnóstico, pero si la masa ya está bien delimitada, no va a ser necesario, porque conlleva riesgos, ¿no? Conlleva riesgos y aparte podemos producir que se esparza, ¿no? Y bueno, también en caso no esté claro, en caso no esté bien delimitado o tengamos dudas, se puede realizar una biopsia para determinar si es un timoma o si es un linfoma o si es otra neoplasia, ¿no? Y bueno, vamos a tener la estadificación, la de Masao-Kakoba, en el cual tenemos estadios. Esto nos va a ayudar al tratamiento, ¿no? En el estadio 1 vamos a tener un tumor completamente capsulado, sin invasión macroscópica ni microscópica. Este va a tener un buen pronóstico, por lo tanto, su tratamiento va a ser la resección completa, sin biopsia, ¿no? En el estadio 2A vamos a tener una invasión microscópica de la cápsula, es decir, no se observa macroscópicamente, el riesgo va a seguir siendo bajo de recurrencia y bueno, el tratamiento también viene a ser una resección completa y se considera la radioterapia en caso se vea conveniente, ¿no? En el estadio 2B vamos a tener una invasión macroscópica que lo podemos determinar incluso con el TAC a granja mediastínica o a la pleura, ¿no? El pronóstico va a ser bueno, algo de mayor riesgo que las anteriores. Y bueno, el tratamiento va a ser una resección completa con una radioterapia adyacente, ¿no? En el estadio 3 vamos a tener una invasión macroscópica de órganos vecinos, tanto como el pericardio, como grandes vasos, pulmón, pleura. El pronóstico va a ser intermedio, va a requerir una cirugía mucho más compleja que las anteriores. Y bueno, para el tratamiento vamos a tener la cirugía cuando ya sea adecuada después de la radioterapia y también considerando una quimioterapia prequirúrgica, ¿no? En el estadio 4A vamos a tener una diseminación pleural o pericárdica. Bueno, el pronóstico va a ser más reservado, va a requerir de una cirugía y bueno, si es factible, una quimioterapia, una radioterapia más, ¿no? En el estadio 4B vamos a observar metástasis linfática o hematógena a órganos alejados, como el pulmón, hígado, hueso.
Y bueno, esta va a tener un peor pronóstico, se va a requerir de una quimioterapia sistémica, igual una cirugía que solo va a tener un objetivo paliativo, ¿no? Bueno, pasando a lo que es el linfoma, a diferencia, no va a atacar a las células epiteliales. Bueno, va a atacar el grupo heterogéneo del grupo heterogéneo de neoplasias clonales derivada de los linfocitos B del centro germinal. Bueno, en su clasificación, que vamos a tener Hodgkin, no Hodgkin, vamos a tener que la Hodgkin se va a caracterizar por la presencia de la célula B, ¿no? En lo que respecta a la epidemiología, bueno, de todos los linfomas vamos a tener que el 60% va a ser el linfoma de Hodgkin y el 20% no Hodgkin, y estos van a envolver lo que viene a ser el mediastino, ¿no? Su distribución por edades va a presentar dos picos de máxima frecuencia, uno entre los 15 a 30 años, algunas fuentes que mencionan de 20 a los 40 años, y el segundo pico que viene a ser en mayores de 50 años. En estos últimos, es decir, en personas mayores de 50 años, su pronóstico va a ser un poco peor, ¿no? Un pronóstico malo. Generalmente, en su epidemiología es más frecuente en los varones de raza blanca, ¿no? Siguiente. Bueno, no va a tener una causa conocida, pero podemos decir que va a tener algunos factores de riesgo, como va a ser la edad, el sexo, que vendría a ser el hombre, bueno, antecedentes familiares. Se menciona que personas que han tenido hermanos o padres con esta patología tienen una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿no? Exposición a los virus, como viene a ser el de Epstein-Barr o el VIH, ¿no? Sí, también. Siguiente. Bueno, vamos a tener su clasificación en lo que viene a ser el linfoma de Hodgkin y el de no-Hodgkin. Como ya se mencionó, en el linfoma de Hodgkin se va a caracterizar por la presencia de células RT-Simple. Y bueno, la más clásica va a ser la de subtipo esclerosis nodular, ¿no? Que se va a presentar en el 80% de los linfomas. También vamos a tener de celularidad mixta, bueno, linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocitario, el cual no suele aparecer en el mediastino. Y bueno, respecto a los linfomas de no Hodgkin, el más clásico va a ser el linfoma primario mediastinal de células B grandes, beta grandes, ¿no? Que va a ser más frecuente en lo que viene a ser las mujeres jóvenes. Bueno, este tipo va a ser mucho más agresivo que los anteriores, pero tratable. También en los linfomas no Hodgkin vamos a tener el linfoma linfoblástico, ¿no? Que bueno, va a ser poco identificado. Siguiente diapositiva. En lo que respecta al diagnóstico del linfoma, primero vamos a tener una sospecha clínica. Las manifestaciones clínicas, bueno, también suele ser asintomático, pero vamos a tener también algunos síntomas, como vienen a ser los síntomas B, que vienen a ser la fiebre, la sudoración nocturna y la pérdida de peso. Y bueno, también el síndrome de la vena cava superior, que va a estar acompañado de disnea, tos, dolor torácico, venas prominentes. Bueno, en la imagenología tenemos que, bueno, vamos a observar una masa ancha, ¿no? Un ancho mediastinal aumentado. Bueno, con la ayuda de la tomografía vamos a obtener su localización, el tamaño, la invasión y la presencia de adenopatía, que viene a ser frecuente en lo que viene a ser el linfoma no Hodgkin. Y bueno, el PET, ¿no? Que va a ser un estadiaje metabólico y en los sitios de biopsia, y esto nos va a determinar si el tratamiento está siendo positivo o no. En lo que respecta al laboratorio, vamos a tener exámenes como el hemograma, en el cual podríamos observar una anemia inflamatoria, o bueno, también eosinofilia, ¿no? El LDH elevado en linfomas agresivos. Y bueno, también en el laboratorio nos ayudaría a tener la serología para determinar si viene a ser la causa del linfoma, ¿no? Bueno, la biopsia definitiva, que en la mayoría de los tumores que se va a mencionar, los diagnósticos son los mismos: imagen, TAC y biopsia, que va a ser el definitivo.
Y bueno, en el estudio anatomopatológico tenemos que en el linfoma de Hodgkin los marcadores que vamos a encontrar es el CD30 y el CD15, mientras que en el primario mediaclínico vamos a tener el CD20, el CD19 y el CD79, ¿no? Y bueno, lo característico del Hodgkin que viene a ser la célula RT. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, a diferencia de lo que viene a ser el linfoma, su tratamiento del linfoma no va a ser quirúrgico, va a ser a través de quimioterapias y, bueno, todos medicamentos, ¿no? En lo que viene a ser el tratamiento estándar para personas adultas, vamos a tener el ABVD, que tiene los medicamentos adriamicina, bleomicina, vinplastina y dacarbazina, ¿no? Este va a ser el tratamiento estándar en adultos. Y en caso el PET2 salga negativo, es decir, el tratamiento viene siendo positivo, estamos viendo resultados, se le retira la bleomicina porque es un medicamento muy tóxico, ¿no? En jóvenes vamos a tener el esquema OEPA y el CODPAS. El OEPA va a tener la vincristina, el etoposida, la prednisona, y bueno, el CODPAS va a tener la ciclofosfamida, vincristina y la dacarbazina, ¿no? Bueno, también vamos a tener otro esquema que va a ser la brentuximab más los primeros medicamentos que vendría a ser la adriamicina, vinplastina y la dacarbazina, ¿no? Esto lo vamos a utilizar cuando no obtenemos los resultados que queremos, ¿no? Este tratamiento va a ser para lo que es el linfoma de Hodgkin. Bueno, para los otros tipos de linfoma, como viene a ser el primario, vamos a tener el tratamiento con etoposida, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, rituximab y doxorubicina, ¿no? Y bueno, los demás tratamientos, el más clásico también es el R-CHOP, que va a consistir en rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisona. Sí, bueno, esto sí, lo que leer son los tratamientos, pero más desarrollados, ¿no? Y la cantidad de días. Siguiente diapositiva. Bueno, el teratoma maduro. El teratoma maduro, bueno, en sí, en general, lo que podemos decir del teratoma es que va a ser una neoplasia que va a atacar a más de una capa germinal, ¿no? En el caso de lo que viene a ser el teratoma maduro, vamos a conocerlo también como el teratoma benigno, ¿no? El cual va a tener elementos histológicos bien diferenciados, derivados de al menos 2 de las 3 capas germinales. Bueno, como ya lo mencioné, estos se consideran benignos a diferencia de otras zonas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en los teratomas benignos vamos a tener que también pueden ser asintomáticos, a no ser que estén comprimiendo alguna zona del cuerpo. Bueno, algún órgano interno, ¿no? Entre los síntomas que podemos obtener va a ser dolor de pecho, tos, disnea, obstrucción bronquial, neumonía posobstructiva, ¿no? Siguiente. Bueno, para su diagnóstico, igual que las anteriores, se va a hacer por medio de una radiografía de tórax, el cual va a ser de manera incidental o casual, y donde se observa una masa mediastínica anterior, ¿no? Con calcificación reportada en el 26% de los teratomas maduros. Esto lo va a diferenciar del teratoma inmaduro o maligno, ¿no? En algunos pacientes se observan dientes o huesos bien formados, de un solo tipo. O se observa dientes o se observa huesos, no los dos, porque si serían los dos ya vendría a ser un inmaduro o un maligno, ¿no? Bueno, la tomografía nos va a servir para localizar las lesiones y determinar las relaciones especiales con las estructuras secundarias. Siguiente diapositiva. Bueno, su tratamiento va a ser la resección quirúrgica, ¿no? Que casi siempre va a ser curativa. Esta se va a realizar a través de una esternotomía mediana o una toracotomía posterolateral. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que corresponde a un teratoma inmaduro, vamos a tener que se va a caracterizar por presentar elementos maduros de las 3 capas germinales, pero que no están bien diferenciados. Esta diferencia del maduro no va a presentar, por lo general no presenta calcificaciones o presenta menos calcificaciones que el maduro, ¿no? Bueno, macroscópicamente los teratomas inmaduros van a formar masas quísticas con áreas de hemorragia y de necrosis. Siguiente diapositiva.
El tratamiento va a ser incierto, ¿no? La resección radical va a estar indicada, pero a menudo se lleva a cabo después de 4 ciclos de quimioterapia. Y bueno, se ha informado sobre supervivencia a largo plazo con quimioterapia preoperativa y resección quirúrgica agresiva, pero en términos generales tiene un peor pronóstico que la madura. Va a ser maligna, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, regresando al anterior tema, lo característico del teratoma inmaduro o maligno va a ser que vamos a ver varias densidades en la tomografía, ¿no? No va a ser de una sola densidad, y eso lo va a diferenciar. Aparte que en el teratoma inmaduro vamos a observar algunos marcadores elevados, como va a ser la beta HCG generalmente elevada, y sí, la fetocurona elevada también. Siguiente diapositiva. Bueno, el tumor tiroideo, bueno, va a ser un cáncer de tiroides que va a ser la neoplasia endocrina más frecuente, siendo el carcinoma papilar de tiroides el subtipo que va a representar el 75 a 80% de los casos. Bueno, respecto a su epidemiología, en Perú la prevalencia se incrementó de 4.7 a 15.2 casos por cada 100.000 habitantes, siendo mayor el aumento en lo que viene a ser en la costa, ¿no? Respecto a su clasificación, primero vamos a tener a la papilar, la cual va a corresponder al 70% de los casos. Su diagnóstico va a ser a través de un perfil tiroideo, una mamografía, PAP, ecografía y tiroglobulina, ¿no? La extensión va a ser linfática regional, su pronóstico por lo general es bueno. La diseminación se va a dar de manera linfática y bueno, por medio de la cadena cervical y el pulmón, ¿no? Las características particulares va a ser que van a tener un crecimiento lento, incidencia a todas las edades, ¿no? Luego tenemos a la folicular, que va a ser el segundo más frecuente, en el cual su diagnóstico va a ser similar, su extensión va a ser más extensa, ¿no? A órganos a distancia. Su pronóstico va a ser regular, la diseminación se va a dar de manera hematógena a los huesos, pulmón e hígado. Y bueno, la característica particular es que es más común en ancianos con hiperfunción tiroidea. Luego tenemos a la medular, su diagnóstico similar, agregando la calcitonina. La extensión se va a dar a ganglios distantes, distantes, ¿no? Su pronóstico va a ser mucho peor, va a ser un pronóstico malo. Su diseminación va a ser linfática a ganglios a distancia, ¿no? Y su característica particular es que afecta a las células C parafoliculares y eleva la calcitonina y también produce diarrea y rubor. También vamos a tener el tipo anaplásico con diagnóstico similar. La extensión se da a los tejidos adyacentes con un pronóstico muy malo. La diseminación se va a dar por contigüidad y bueno, lo característico es que va a presentar ulceraciones en la piel. Bueno, en lo que corresponde a los factores de riesgo, vamos a tener que va a ser mucho más frecuente en las mujeres menores de 50 años. También va a tener una afección hereditaria y también muchos estudios confirman que la radiación tiene mucho que ver en esto, ¿no? Va a ser un factor de riesgo probado. También vamos a tener otros factores de riesgo, como va a ser el sobrepeso, la obesidad, el tabaquismo y el yodo, ¿no? Una alimentación con mucho yodo puede aumentar el riesgo de cáncer de tiroides. Siguiente. Bueno, en la presentación clínica vamos a tener que puede ser asintomático, pero se presenta con mayor frecuencia como un nódulo tiroideo palpable, que puede ser único o en el contexto de un boce multinodular, ¿no? También vamos a tener la hinchazón en el cuello, dolor en la parte frontal del cuello, que algunas veces alcanza hasta los oídos, ronquera u otros cambios en la voz que persisten, problemas de deglución, ¿no? Porque va a estar afectando a los órganos que se encuentran alrededor de esto. Dificultad para respirar, dificultad para tragar, tos constante que no se debe haber resfriado, también se puede presentar disnea, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que respecta al diagnóstico, tenemos al ultrasonidos, el cual nos va a ayudar a determinar si un nódulo va a ser sólido o está lleno de líquido. Y nos va a ayudar a comprobar el número y el tamaño de los nódulos existentes, ¿no? Bueno, sí.
En la tomografía pues nos ayuda en lo que viene a ser la localización y el tamaño de los cánceres de tiroides. Y bueno, la biopsia que va a ser el diagnóstico definitivo, ¿no? En lo que respecta al tratamiento, vamos a tener a la tiroidectomía, la lobectomía, el yodo reactivo y la inhibición tiroidea. El siguiente. Continuando con los tumores mediastínicos, en el compartimento medio, vamos a ver lo que son los quistes pericárticos, los cuales principalmente van a ser una masa pericárdica con más frecuencia y va a ser secundario al tratamiento de una porción del pericárdico, un pericardio, en la cual en la tomografía vamos a encontrar que es una masa hipodensa de bordes redondos y bien definidos. Y estos pueden ser masas con paredes de tejidos conectivos o formadas por una única capa de células mesoteliales. Siguiente. También vamos a encontrar los quistes broncogénicos en lo que es el compartimento medio del intestino, en el cual se va a definir como una segmentación anormal del árbol bronquial, en los cuales va a estar durante el desarrollo del intestino y va a estar asociado a diferentes malformaciones pulmonares, en los cuales vamos a encontrar en la tomografía potenciales lesiones ovoideas hipodensas y una resonancia magnética en la fase T1, vamos a encontrar que son intensidades variables y en la T2 va a haber una intensidad, va a ser hipertensa con un contenido proteínáceo, en el cual va a ser una masa delimitada por el epitelio pulmonar pseudoestratificado, músculo liso y un tejido granular, los cuales se rellenan con un líquido seromucoso. Continuando, tenemos lo que es el lipoblastoma, que en este caso es un tumor benigno y va a estar relacionado normalmente a lo que es a la edad pediátrica. Bueno, como característica se puede ver en las imágenes que es mediante la tomografía que se da el diagnóstico, que se va a ver lo que es una zona hipodensa de bordes bien definidos, y vamos a ver en este caso una característica de tipo homogénea que no realiza con el contraste. Y bueno, es más común en lo que es en la zona del cuello y en lo que son los miembros. ¿Qué se podría observar lo que es en ese tejido? Vamos a ver lo que es un tejido adiposo fetal, ya sea que contiene adipocitos con distintos grados de maduración, ya sea lo que son los lipocitos univaculados o lipoblastos univaculados. ¿Sí? En el caso del lipoma, igualmente es un tumor benigno, que en este caso va a ser de crecimiento asintomático, y bueno, normalmente cuando se diagnostica ya tiene un gran tamaño. Igualmente todo es diagnóstico mediante imagen. Y en la tomografía se va a observar lo que es una masa homogénea de esa deterioración grasa. Obviamente acá podemos ver la misma tonalidad, ¿no?, con el tejido graso. Y en este caso también va a ser homogénea y bien definida, que no invade lo que son estructuras vecinas. Y bueno, en el caso de la resonancia magnética también se va a poder observar en lo que es entre 1 y entre 2 y va a ser hiperintenso. Sí, ya. Y por último tenemos lo que es el liposarcoma, que en este caso sí es de tipo maligno. Y también su crecimiento va a ser asintomático, y ya cuando se da el diagnóstico ya tiene este gran tamaño. En este caso, esta masa que se va a observar mediante imagen, ya sea la tomografía y la resonancia, va a tener una característica de tipo heterogénea y se va a observar lo que son estos septos fibrosos en este tejido, y en este caso van a infiltrar a lo que son estructuras mediastínicas. Y si en el caso se puede observar en una resonancia magnética, se va a ver también esta característica de tipo heterogénea, con realce de contraste también heterogéneo. Siguiente. Bueno, vamos a tener al mediastino posterior. Tenemos que por lo general van a ser tumores neurogénicos, ¿no? En lo que tenemos el mediastino posterior. 70 al 80% van a ser benignos y aproximadamente la mitad de los pacientes van a ser asintomáticos. Y bueno, tanto los tumores benignos como los malignos van a erosionar las costillas adyacentes, van a aumentar el tamaño de los agujeros de conducción y producir lesiones en el reloj de arena. Los schwannomas y neurofibromas constituyen el 90% de los tumores neurogénicos. Es decir, la mayoría que vamos a encontrar van a ser esto. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la clasificación de los tumores neurogénicos, ¿no?, que van a ser la mayoría. Estos se clasifican en tumores de las células nerviosas, donde tenemos los schwannomas o neurigenoma, el neurofibroma. Bueno, también vamos a tener a los tumores de los ganglios simpáticos, en los cuales tenemos a 3, al ganglioneuroma,
al ganglioneuroblastoma y al neuroblastoma. Y también vamos a tener a los tumores de tejido paraganglionar, en el cual vamos a encontrar el feocromocitoma y al paraganglionar, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, comenzando con el genoma o neuroadenomas, tenemos que, bueno, la localización intratorácica va a ser frecuente, del 71 al 95% en el mediastino posterior. La mayoría se va a diagnosticar de manera incidental, y bueno, va a aparecer entre los 30 y 65 años de edad, sin predominio del sexo, ¿no? Y bueno, las características va a ser que se originan en las células de Schwann, que van a recubrir los nervios periféricos y van a formar la vaina de mielina que ahí protege los nervios, ¿no? Bueno, suele ser una masa única encapsulada, bien definida, con un tamaño aproximado de 2 a 10 centímetros. Casi siempre es benigno, en casos raros puede ser maligno, que va a ser menos del 1% de pacientes. Va a ser de crecimiento lento y sintomatología tardía, ¿no? Y es rara la recurrencia y los metástasis. Siguiente. Bueno, en la mayoría de los casos la causa se desconoce, usualmente se desarrolla en personas que no tienen otros problemas de salud, ¿no? En algunos casos lo heredan de forma autosómica dominante. La presentación clínica, entre el 30 al 40% son asintomáticos al momento del diagnóstico, y cuando crece puede comprimir o presionar el nervio, ¿no?, en el cual se encuentra, y también daña la mielina en esa área del nervio. Esto llega a causar algunos síntomas, como viene a ser el dolor torácico, tos, disnea, ronquera, estridor, síndrome de la vena cava superior y debilidad muscular. En lo que refiere a su diagnóstico, vamos a tener una evaluación clínica y estudios de imagen, ¿no? En la evaluación clínica tenemos las manifestaciones por la compresión, las manifestaciones clínicas por la compresión de algunos nervios. Y bueno, en los estudios de imagen, en la radiografía vamos a encontrar masas en el mediastino, desplazamiento de estructuras vecinas, compresión de las vías respiratorias y desplazamiento del corazón. La tomografía, como en los demás casos, nos va a ayudar a la ubicación tamaño, a definir si el contorno está bien definido o no, si tiene una atenuación homogénea, si existe relación con estructuras vecinas o si existe compresión de estructuras adyacentes, ¿no? En la resonancia magnética, bueno, tenemos que este va a ser un método más sencillo para definir la presencia y extensión del componente intestinal del tumor. En la biopsia vamos a encontrar los cuerpos de Verocay, el cual consiste en áreas alternas de células alargadas con núcleos en forma de uso y áreas menos celulares que van a contener material fibrillar y colágeno, ¿no? Vamos a encontrar compuestos como el Anthony A y el Anthony B. Bueno, el primero está en áreas compactas de células con patrones fasciculares ordenados, y el Anthony B vamos a tener que son áreas más largas con células dispersas y una matriz mixoide. También vamos a encontrar áreas halinas, las cuales van a ser áreas brillantes y homogéneas, ¿no? Y en la inmunohistoquímica suelen expresarse marcadores específicos como la proteína S5. Siguiente diapositiva. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, primero se basa en una observación. Si es pequeño, de crecimiento lento y no causa síntomas significativos, se queda en una observación a lo largo del tiempo sin intervenir inmediatamente. En caso sea lo contrario, bueno, la piedra angular va a ser la resección quirúrgica completa, una toracoscopía o toracostomía, ¿no? Cual depende del tamaño, la localización y la extensión de estos. Lo que se recomienda son abordajes mínimamente invasivos, ¿no? La complicación más temida después de la cirugía va a ser el síndrome de Horner. Este se va a dar cuando el tumor va a afectar a la cadena simpática cervical, y esto va a producir una tosis, miosis, anhidrosis permanente. En lo que respecta a la radioterapia, puede ayudar a controlar el tratamiento del tumor o tratar áreas donde la cirugía puede ser difícil. Bueno, pasando al neurofibroma, tenemos que como generalidad la localización torácica e intratorácica va a ser infrecuente. Presentan como casos aislados, no están necesariamente vinculados a un historial familiar de este, ¿no? Puede aparecer a cualquier edad, no hay una clara predilección de género y ocurre frecuentemente en adultos, pero su incidencia puede variar
Como características tenemos que se originan a partir de la célula de Schwann y de los fibroblastos. Es de crecimiento lento y sintomatología tardía, suele ser una masa única, encapsulada, pero no es bien definida. Son típicamente tumores benignos. Siguiente diapositiva. Las causas, bueno, puede surgir debido a diversas razones, en algunos casos, la presencia del NF1, la presencia de células de Schwann alteradas y, bueno, factores desconocidos, ¿no? También de manera genética es transmitida de manera autosómica dominante. En la presentación clínica tenemos que va a ser igual que el schwannoma, que pueden ser asintomáticos, y las manifestaciones clínicas se va a dar a la compresión de estructuras adyacentes, ¿no?, que están alrededor de esto. En otros casos, los síntomas pueden estar relacionados con la compresión de estructuras locales. Siguiente diapositiva. Bueno, el diagnóstico, de igual forma, vamos a tener una evaluación clínica, estudios de imagen, la biopsia, en el cual vamos a apreciar un aspecto mixoide de lo que vienen a ser las células de Schwann, ¿no? Y, bueno, ausencia de cápsula bien definida y una heterogeneidad celular, ¿no?, que puede mostrar variabilidad en la apariencia de las células de Schwann y otros componentes. En la inmunohistoquímica también suele estar presentes marcadores como la proteína S100 o la proteína S1. Bueno, pasando a lo que es el ganglioneuroma, tenemos que va a representar el 5% de todos los tumores del mediastino posterior. Se localiza con mayor frecuencia en el retroperitoneo, también en el mediastino posterior y, bueno, en la región cervical, ¿no? Rara vez se va a presentar en la glándula suprarrenal. Estos predominan en lo que viene a ser en la infancia, con una media de presentación a los 7 años. También puede verse en adultos jóvenes, menores de los 30 años, y es más frecuente en el sexo femenino, ¿no?, con un predominio de 3 sobre los varones, y tiene una ligera tendencia a aparecer en el lado derecho. Como característica tenemos que se originan a partir de células de la cresta neural, compuestos por células ganglionares maduras y células de Schwann, que se localizan en los ganglios simpáticos paravertebrales o en la médula adrenal. Al igual que las demás, es de crecimiento lento y sintomatología tardía, y, bueno, son tumores benignos muy poco frecuentes. Las causas van a ser un origen embriológico en la cresta neural. Las condiciones genéticas, bueno, pueden estar asociadas con condiciones genéticas hereditarias como el NF1 y el NF2. También puede estar asociado a mutaciones genéticas somáticas o factores desconocidos. En lo que corresponde a la presentación clínica, vamos a tener que va a ser silente, ¿no?, aunque el 37% va a secretar ácido mandélico y ácido homovanílico. Y estos van a ocasionar síntomas como es el enrojecimiento, hipertensión o diarrea secretora. También puede existir síntomas neurológicos si va a estar comprimiendo o afectando nervios específicos en el mediastino, ¿no? Respecto a su diagnóstico, pues similar a los anteriores, ¿no?, que vamos a encontrar una fibrosis, una hipocelularidad, un margen bien definido, una ausencia de atipia celular y, bueno, posible presencia de ganglios. Lo que corresponde al ganglioneuroblastoma, tenemos que va a ser infrecuente, compuestos que tienen rasgos de ganglioneuroma y de neuroblastoma en conjunto. Típicamente va a afectar a niños y niñas mayores de 3 años de edad, adolescentes y adultos jóvenes. Por lo general va a afectar al sexo masculino y femenino por igual, ¿no? Las características va a ser que se van a originar en las células ganglionares maduras del sistema nervioso simpático. Van a ser de naturaleza intermedia, lo que significa que tienen características tanto de células maduras como inmaduras. La cantidad de células inmaduras puede variar, pero su cantidad elevada puede indicar malignidad, ¿no? Y por lo general son tumores encapsulados, elongados y homogéneos. Bueno, en su presentación clínica, por lo general son asintomáticos a pesar de ser tumores de gran tamaño. Su diagnóstico de igual forma, una evaluación clínica, estudios de imagen. En la biopsia vamos a observar células ganglionares inmaduras y maduras, y la cantidad de células inmaduras va a significar
encontrar su mayoría, ¿no? Vamos a encontrar neuroblastos, una mitosis y una tipia celular, bordes menos definidos, la presencia de componentes vascularizados. Y bueno, siguiente diapositiva. Lo que corresponde al neuroblastoma, vamos a tener que es infrecuente. Si se presenta en niños jóvenes, en el 60% menores a los 2 años y en el 90% afectan a menores de 5 años. Afectan al sexo masculino y femenino por igual. Bueno, las características que tenemos es que se originan a partir de neuroblastos inmaduros que se desarrollan en el tejido nervioso simpático. Bueno, estas células pueden encontrarse a lo largo de la cadena ganglionar simpático, van a ser encapsulados, elongados y heterogéneos. Y bueno, estos van a tener una tendencia a metastatizar, ¿no? Su presentación clínica, bueno, va a ser la metástasis. Síntomas relacionadas a estas, como viene a ser el dolor óseo, hematuria y problemas en otros órganos, ¿no? Bueno, su diagnóstico vamos a tener la evaluación clínica, los estudios de imagen igual que los anteriores. Vamos a encontrar neuroblastos inmaduros con un grado de diferenciación celular, tejido necrótico hemorrágico, células en mitosis, el cual es indicador de la tasa de crecimiento del tumor y de su agresividad, ¿no? Una gran cantidad de estas. Siguiente diapositiva. Y bueno, en la inmunohistoquímica vamos a presentar marcadores como es el CD56, el cual puede o no estar positivo, la presencia de sustancia P presentes en las células neuroblásticas, sinaptopicina, el NCE, cromogranina y el I67, ¿no? Acá I67, el cual va a ser un índice de la proliferación celular y proporciona información sobre la tasa de crecimiento del tumor y su grado de agresividad. Bueno, en este caso también vamos a tener a la gammagrafía con el MIBG, el cual va a confirmar la presencia de un geocromocitoma y neuroblastoma. Y eso sería. La estructura funcional, que es en base a la que se hace especificación de tumores, que lo han puesto en el proyecto anterior. ¿Qué estructuras forman parte del mediastino? Es muy importante. Estudien los tumores más frecuentes: timoma, teratoma, Terrible marcadores, linfoma. las células germinales, tiroides y ese, ¿no? Luego, solamente los nombres, porque es demasiado pesado, no vamos a poder aprender y no nos corresponde a nosotros. Pero recuerden que cada segmento del mediastino tiene un tumor especial. Tiene un tumor especial, por ejemplo, si está situado en el mediastino posterior, será más frecuente que sea un neurogénico que a que sea un linfómico, ¿no? Los nombres tienen que saber, ¿no? Las características específicas. Muy amplia la exposición del mediastino posterior, pero es amplio, ¿no? Cada estructura, cada célula del cuerpo puede tener un tumor. Puede tomar un tumor maligno como un tumor benigno. Cada estructura, ¿no? Y eso va a depender de la carga genética, de la náusea, del estímulo que se le da a la célula, ¿no es cierto? Y el diagnóstico, si bien es cierto, la imagen, cuando nosotros hablamos de mediastino, sí podemos utilizar resonancia. Nuestro mayor examen es una tomografía con contraste para identificar la localización, los diferentes cortes, pero sí podríamos utilizar en cuanto a mediastino y algo sólido, la resonancia, porque resonancia no usamos el pulmón nunca, en parénquima pulmonar, pero todo lo que es columna, huesos, mediastino, resonancia cardíaca es mucho mejor que la tomografía, por ejemplo, cuando son tejidos sólidos, cuando tienen un contenido sólido. Por lo tanto, la resonancia, cuando son tumores neuroendocrinos, todos sí tienen mejor utilización de repente y sin embargo, nos da la localización y nos puede hacer sospechar un tumor, porque en todo tumor necesitamos siempre la pieza anatómica. ¿Quién me va a decir que el neuroblastoma, neuroglioma, geocromocitoma, todo es la anatomía patológica? Y más aún el estudio anatomopatológico, la inmunohistoquímica. A mí no se me va a ocurrir decir, este es un neuroblastoma por imágenes. Tengo que tener la confirmación para que nosotros vamos a ver la inmunohistoquímica, la estadificación. Cada tumor tiene una estadificación
Si hablamos del linfoma, pues hay un libro de linfomas, solamente de linfomas. Igualito de los neuroblastomas, ¿no? Entonces necesito que aprendan los tumores más frecuentes, que lo han expuesto, la localización de los tumores, ¿no? ¿Ya? Ok, chicos, apágamelo la computadora, por favor. Vamos a, yo le voy a enviar a Sami una